vamos a iniciar un proyecto que vendría siendo con el propósito de encontrar la forma de mejor, la forma, ¿sí? La forma adecuada y cómo mejorar nuestra cuestión educativa en el hogar y en el ámbito escolar. Por eso tenemos un título un poquito muy general que vendría siendo Torá, Educación y Neurociencia. Es interesante porque el siglo en el que estamos ha habido un fuerte boom en lo que vendría siendo las neurociencias. Claro, dice Rabbanillar hace unos años que lo que se sabe del cerebro es muy poco, ¿sí? A lo que se va a ir descubriendo. En la medida que van avanzando las investigaciones, se va descubriendo más. Es fascinante el mundo del cerebro, es fascinante el mundo de la mente y sobre todo es fascinante cuando se encuentra una aplicación positiva y en este caso la educación. Me gustaría dar lugar a nuestro Ham Ramoshe Roseger para que inicie con unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Baruch Hashem, me dan un honor muy grande poder estar con ustedes y hacer una pequeña introducción. Yo sé que ahorita lo va a desarrollar y Ham Shmuel, Ham Aaron David, gente increíblemente dedicada al estudio del estudio. ¿Por qué? Para poder enseñar cómo estudiar, primero tienes que saber cómo estudiar. Y a ellos les encanta esto. Baruch Hashem, están en buenas manos al respecto. Yo quiero nada más traer un extracto de la Parashá Yitro, nuestra Parashá, muy curioso. ¿Qué dice la Parashá Yitro? Dice así en el capítulo 20, el Pasuk Tetvav, dice, Vechol am ro'im et akolot. Ve'et halapidim, ve'et kol hashofar. Dice, todo el pueblo vio los sonidos. Ahora, está un poco raro, porque eso de ver los sonidos no es común. ¿Cómo ves los sonidos? A menos que estés un poco fuera de este mundo. Sí, y esto me causó un poquito de angustia respecto de, que no está muy normal esta expresión. Rav Zeharia Wallerstein, Zatzal, él también era un educador. Él se iba a los casos complicados, niños con problemas en casa tan graves que terminaban en alcoholismo, drogadicción. Seher Sadib Librajal hizo un trabajo enorme en los Estados Unidos. El Sahut también de él, que traemos estas palabras, él explica de esta manera. Y el pueblo vio los sonidos. ¿Puedes ver el sonido? Seguro que puedes ver el sonido. ¿Cuándo? Cuando el sonido que emites con tu boca se representa en los actos que haces. Eso es ver los sonidos. Porque es muy fácil para nosotros los papás decirle al niño, niño, di las verajot. Y al ratito estás comiendo una paleta, un refresco, un agua, y la verajá se le olvidó al papá. Y no sé qué, niña, ponte así, la falda, no sé qué, y la mamá sin señor. Muy fácil hablar. Sacar la voz es fácil. Que vean la voz es que vean a los papás haciendo lo que dicen. Eso es lo que interpreta Ham, significa el ver las voces. Por lo tanto, esto yo sé que va enfocado en cómo nosotros los papás nos podemos involucrar mucho más en el desarrollo de nuestros hijos. Lo primero que tenemos que hacer es ser congruentes. Que lo que digamos sea lo que hagamos. Y con esto doy entrada y Bezrat Hashem empezamos con la... Morearon, adelante, tiene la palabra y el micrófono a su servicio. Gracias. Shalom Aleichem. No, déjenme arreglar. Bueno, que ya, lo dejamos así. Ok. Muy bien, Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Gracias por. Qué bueno que se conectaron y los que están presentes que se conectan. Aquí donde yo vivo ahorita, la gente a estas horas ya está todos en sus casas. No existe ningún ruido allá afuera más que los animales. Entonces, digo, es una vida diferente que en la ciudad, pero que bueno que están todos aquí, a lo mejor con sueño algunos, pero vamos a hablar poquito, unas palabras. Primero les voy a decir qué es lo que quiero transmitir. Básicamente van a ser 4 cosas principales que les quiero transmitir. Se los voy a decir de manera general las primeras 4 cosas y después lo vamos a ver a lo mejor de manera particular cada una. Y son 4 consejos, que es, el primero es, no hagas nada no hagas nada por ellos que ellos pueden hacer solitos. O sea, si sabes, tus hijos tienen mucha capacidad y van a tener incluso más si tú los permites. Entonces, esto es
una lección de educación de María Montessori, la creadora del método Montessori de las escuelas que están tan famosas entre los paisanos, entre la mayoría de las escuelas judías en México, que no son yeshiva, e incluso hay muchas yeshivot que en primaria también lo ponen, creo que la Atret Yosef también tiene yeshiva para el kinder, son Montessori, ¿no? Entonces Montessori tiene muchas cosas que enseñarnos de cómo llevar la educación de los niños y es un método muy interesante que trata de hablar de una experiencia diferente de educación. Y uno de los principios fundamentales que tiene Montessori, que los cuales tiene grados, el grado más pequeño se llama comunidad infantil, que es básicamente desde que aprenden a caminar hasta que llegan a los 3 años, pueden entrar a comunidad infantil, donde les enseñan a cargar cosas, les enseñan a utilizar sus manos, sus materias son pelar cosas con un pelapapas que no es peligroso, les enseñan a cargar cosas de vidrio, o sea, ellos son los que llevan su comida, donde tú puedes decir, bueno, pero lo puede tirar, ese es el punto. El punto es que si la tira, va a ser su mejor lección. O sea, cuando un niño comete el error, no se va a culpar como lo hace un adulto, sino que va a decir, ya, ok, aprende algo nuevo. A final de cuentas, así aprendimos a caminar. Si no hubiéramos podido caminar si no fuera gracias a que a que nos caemos, porque ¿qué es lo que pasa cada vez que nos caemos? Nos caemos y en el momento que nos caemos, cuando nos levantamos, el hacer esta flexión de piernas, ¿qué es lo que produce? Produce obviamente un fortalecimiento en las piernas, porque el niño no tiene una fortaleza en las piernas suficiente para poder pararse y para poder caminar. Si un niño tuviera una mentalidad de un adulto, después de unas 3 veces que se cae y dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Esto de caminar no sirve, ¿no? Aprenderé otras cosas, pero caminar como que no puedo caminar, ya ni modo. Sé reconocer mis fortalezas y mis debilidades. Eso hubiera hecho un niño a lo mejor si tuviera mentalidad de adulto, pero afortunadamente no tienen esa capacidad de razonamiento y ellos, ¿qué pasa? Se caen, se vuelven a levantar. ¿Cuántas veces? Miles, cientos de veces, no sé cuántas veces, pero muchas veces. Y cada vez que se levantan están haciendo fortaleza en sus piernas para poder caminar correctamente en alguna ocasión. Entonces, eh, por otro lado, también aprendemos otra lección de aquí. Entre más veces se caen, más veces van a poder levantarse. Entonces, dije que iba a decir las cuatro de manera general y me adentré en la primera, ¿no? Entonces, la primera va a ser, no hagas nada por ellos que ellos pueden hacer por sí mismos. La segunda es, sé un coach, no un manager, sé un entrenador, no un administrador de vida de tu hijo. En otras palabras, dales una gama de decisiones para que puedan elegir permítelos que se equivoquen y permítelos que tomen decisiones, incluso que tú no estés muy contenta con esas decisiones. Esas dos, tres, entiende que cada uno tiene su propio camino, sus propios tiempos, cada niño es un mundo completamente diferente. Trata de descubrir los mejores métodos para llevarlo al destino a que él va eligiendo y repite y trata de estar con él las veces que sean necesarias con él. Ese es el tercero. Y por último, cuando hables, tienes que aprender a ser firme, amoroso y hablar de manera corta, no dar sermones. Entonces vamos a regresarnos uno por uno para hablar de manera general cada uno. El primero dijimos, estábamos hablando, no hagas nada por ellos que no pueden hacer por sí mismos. Entonces es un error muy grande que cometemos constantemente, donde uno, subestimamos la capacidad de nuestros niños, pensamos que ellos tienen una capacidad más baja de la que realmente tienen, o dos, queremos evitarnos limpiar, queremos evitarnos esperar el tiempo porque un niño pequeño que apenas está aprendiendo a aprovecharse los agujetes, obviamente va a tardar 10 veces más que una persona adulta que lo haga por ellos. Entonces, muchas veces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ya, le abrocho las agujetas yo y me olvido de esperar este tiempo o vamos a llegar tarde. Y si vamos a llegar tarde, pues también es tu culpa porque a lo mejor sabes que el niño le tarda 2 horas en estar listo para la mañana, entonces tendrías que ver tus tiempos. Y obviamente hay maneras de entrenar al niño para que haga las cosas. Em, pero entonces trata, como les decía, en Montessori existe una materia que la materia se llama
comunidad infantil que básicamente le van a enseñar a los niños a agarrar cosas que se les puede caer, y si se les cae, qué bueno, porque ya aprendieron que el vidrio se rompe y que hay que tener cuidado con ello. La mayoría de nosotros nos facilitamos la vida comprando cosas en plástico, todos los vasos en plástico, las cosas plásticas son muy negativas. El plástico para la salud es muy malo, para el ambiente es muy malo. Lo peor que puedes tener es un plástico, lo mejor que puedes tener en tu casa es vidrio o metal. Pero ¿por qué a veces, por qué no lo tenemos? Porque se rompen y nos da miedo que se rompan, pero no entendemos que este justo es la mejor lección que pueden entender los niños, es que cuando se rompe el vidrio hay una consecuencia inmediata, lógica a mi acción. Y entonces voy a tratar de aprender a hacer las cosas bien. Y eso es esa es la lección. Montessori, todos los vasos que usan los niños, desde comunidad infantil, que es de 3 a que aprendan a caminar, y en casa de niños, que es como guardería, y todos los utensilios que tienen son de vidrio. A propósito, no tienen nada de plástico, es vidrio o metal. ¿Para qué? Porque es los materiales más limpios, más bonitos. Y se trata también de la estética. Y que aprendan a utilizarlos correctamente, que aprendan a cargar correctamente una charola con cosas pesadas, que aprendan correctamente a abrir, que desarrollen la motricidad fina, la motricidad gruesa, todo ese tipo de cosas que tienen materiales especiales físicos para poder agarrar también conceptos abstractos como las matemáticas y bajarlos a una realidad física. Eso es, o sea, porque así aprendemos los adultos y los niños, especialmente los niños, que a lo mejor lo vamos a hablar después, pero los niños no tienen la capacidad de una memoria explícita, en otras palabras, aquellas cosas que tienen que ver con semántica, con aprender conceptos abstractos o conceptos incluso físicos, pero que están en un papel, es muy difícil para un niño. Lo fácil para un niño es aprender aquellas cosas que hace de rutina, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera lección que hay que aprender. No hagas nada por tu niño que él pueda hacer por sí mismo, aunque se tarde 2 horas, aunque se queje, aunque no le guste, aunque trata de decirle, ya, tú aprende, te vas a tardar, no pasa nada. Y realmente tienes que aprender a ser paciente. Cuando le digas, no pasa nada, tárdate 2 horas que tengas que tardarte en hacer esto que tienes que aprender, pues yo te espero. Y realmente tienes que esperarlo, y realmente tienes que ser paciente, y tienes que estar a su nivel, porque justo es otra cosa que vamos a ver más adelante, pero cada niño tiene sus tiempos, tienes que esperar sus tiempos. Por otro lado, no seas un coach, sea un coach, no un manager. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador y una persona que es un gerente, ¿no? Entonces el gerente está detrás de la gente, el gerente está como que ya terminaste tu trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo tus metas? O sea, entonces un gerente es el que está picando a la gente para que trabaje más rápido y haga las cosas, ¿no? Un entrenador, ¿qué hace? Un entrenador anima, un entrenador motiva. Es lo que hace un entrenador, ¿no? Tú puedes más, yo sé que tú puedes, vamos, otra, más, más, más. Entonces, eso es un entrenador, un coach. Entonces, nosotros tenemos que ser coach para nuestros niños, no tenemos que ser los, los gerentes. Y la mayoría de las veces somos gerentes, criticando y hablando más, ya, quiero que te apures, vamos, vamos. Entonces, generalmente los niños tienen una oposición a hacer cualquier cosa que no sea divertida, ¿no? Si tú los pones a limpiar su cuarto, a tender su cama, lo que sea, tienen una oposición así, ¿no? Entonces le tienes que repetir, repetir, repetir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú agarras esa tarea que es súper aburrida y le metes crítica, le metes enojo, le metes hazlo ya, gritos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa oposición que ya había? Se va a llevar hasta acá, ¿no? Y puede ser que tú vas a utilizar tu autoridad como padre para forzar a que las cosas se hagan. Entonces va a tener hasta acá el enojo y lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque tú vas a poner tu autoridad, y si no lo haces te voy a quitar X cosa y te voy a castigar y no vas a poder hacer esto, y al final de cuentas vas a lograr tu objetivo. La cama se va a tender, se va a ir a dormir, se va a ir a bañar, lo que tú quisieras que se va a hacer, pero ¿con qué? Con emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final cuando ese niño ya no te tenga a ti, cuando tú ya no estés en la pantalla, cuando tú ya no estés más bien en su vida? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya no tengo que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Pues porque mi mamá me obligaba a hacerlo, pero ya que no está ahí, ya no tengo que hacerlo. No quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? No le estamos enseñando a atender su cama cada mañana, le estamos obligando a atender su cama cada mañana, que son cosas diferentes. Una cosa es enseñar y otra cosa es obligar. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Pues hay veces que el simple hecho de contarles mientras hacen una actividad los vuelve un reto, y eso que tenían antes ahora baja hasta abajo, esa oposición que tenían de decir no quiero hacer nada, baja. Y ahora quieren hacer las cosas. Ahora lo van a hacer, y lo van a hacer de manera divertida. Y esto es otro concepto importante que hay que aprender, que la emoción con la que hacemos las cosas, eso se va a transmitir, y eso va a aumentar.
los niños, cuando son chiquitos, si no hay tanta oposición, puedes obligarlos a hacer algo y funciona. O sea, por ejemplo, en la escuela no siempre tienes que estar buscándoles cómo motivarlos, sí, simplemente dices, no, hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque y cuando termines, salimos. Y si no terminas, pues no puedes salir al tiempo libre porque pues te falta terminar, ¿no? Entonces es una consecuencia lógica. No te estoy castigando sin tiempo libre, es que esto lo tenemos que terminar. Y tienes tiempo perfecto para terminarlo antes de tiempo libre, pero si no lo terminas, pues entonces vas a tener que hacerlo en tiempo libre. Hay veces que hay oportunidad de eso, cuando es una consecuencia lógica, cuando se va a ese punto. Sin embargo, cuando tú lo estás forzando, cuando tú estás haciendo, entonces en lugar de que haya una voluntad, hay una emoción negativa, y esa emoción negativa, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se transforma, y todo lo que hacemos con emociones negativas constantemente, vamos a meter esa emoción dentro de la acción, tanto positiva como negativa. Si metemos en la acción no, constantemente algo positivo, o en la acción algo negativo constantemente, ¿qué es lo que va a suceder? Al final vamos a terminar amando o odiando la acción porque se nos impuso de manera positiva o de manera negativa. Entonces, siempre va a ocurrir ese tipo de cosas cuando nosotros estamos tratando. Entonces, tenemos que ayudar al niño, incluso desde el principio, desde que son chiquitos, a tomar decisiones, que aprendan a tomar decisiones. Si no, siempre van a estar contigo consultándote. Y la primera vez que hagan algo en sus vidas solitos, va a ser un pavor enorme porque estoy solo y no sé qué hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarlos y llevarlos a que puedan realmente tomar decisiones. Cuando son niños chiquitos, ponles dos opciones de ropa. ¿Cuál te quieres poner, esta o esta? Y que ellos decidan. Y que ellos puedan tomar decisiones. Y si te traen a ti algo que tú no estás tan contento que ellos quieren hacer, pero no es tan malo, tú les puedes decir, mira, las ventajas de que tú hagas eso son estas y estas y estas. Las desventajas que tú hagas estas son esto, esto y esto. Si te vas con tu amiguito ahorita y vas a llegar hasta las 8 de la noche, entonces te vas a dormir tarde y al siguiente mañana no te vas a querer levantar. Y etcétera. Entonces les puedes tú plantear las cosas a la mesa y que ellos tomen su decisión. Y si es la decisión equivocada, qué bueno, porque aprendieron a tomar decisiones equivocadas también, aprendieron cómo no tomar decisiones. Entonces ahora, ¿qué van a tratar de hacer? Van a tratar de arreglar esas decisiones que habían hecho mal. Ahora van a aprender que eso fue una mala decisión, y aprendemos a través de las malas decisiones que tomamos. Entonces, esto es parte de ser un entrenador, de buscarlo, de ayudarlo a tomar decisiones, incluso que estas decisiones, cuando las tomes sean malas, también es una lección, y a veces es una lección más importante que si hubiera tomado la decisión positiva, ¿ok? Y tenemos que estar dispuestos a ellos, tenemos que estar dispuestos a que no se va a hacer nuestra voluntad, que el niño tiene una voluntad propia y que tenemos que ayudarlo a desarrollar esa voluntad bajo un límite, obviamente un marco. Si hay algo que no es correcto en lo más mínimo, no se le va a permitir en lo más mínimo. Entonces hay que tener nuestros valores bien claros y si tú le tienes un valor clarísimo al niño, el niño nunca te va a pedir eso. Solamente nos piden cosas que saben que está dentro de nuestra escala de valores. Entonces, si a un niño sabe que nunca se le presta el celular, no te lo va a pedir. ¿Por qué? Y si te lo pide una vez, le dices que no, a lo mejor intenta poquito más, pero después ya sabe que no se lo vas a dar, entonces no te lo va a pedir. Un niño que sabe que le vas a dar el celular, te lo va a pedir. Y si sabe que le vas a decir que no al principio, pero después de que llore mucho se lo vas a dar, entonces ¿qué crees que va a hacer? Va a llorar mucho, porque sabe que esa es la manera en la cual le vas a dar el celular. Entonces, pero si tú nunca le vas a dar un cuchillo a un niño chiquito, ¿por qué? Porque sabes que es algo que muy peligroso. Entonces el niño no te lo va a pedir, porque sabe que es algo que está fuera de la escala de valores. A mí, mi hija me pidió café por muchos años de pequeña. Siempre le he dicho que no. Pregúntenme si ahorita me pide café. No me pide café, sabe, café es para adultos. No me pide café. Y no creo que un niño tenga que tomar café, cada quien con sus decisiones, pero eh, son los valores. Cuando está dentro de tus valores tal cosa, entonces los niños van a querer tratar de acceder a ellos. Cuando no está en tus valores, ni siquiera te lo van a pedir. Entonces, ten claro tus valores, dales opciones para que ellos puedan decidir, dales las cosas, y las cosas que están fuera de lugar, dalas claras, y que están fuera de lugar, y aunque te llore y te pida, acostúmbralo a que no va a haber. Y después de un tiempo, ya ni siquiera te lo va a pedir porque sabe que no es dentro de nuestra escala de valores de la familia, ¿ok? Siguiente. O por otro lado entiende que cada niño es diferente, cada niño tiene su camino, no tengas expectativas de los niños, solamente espera lo que venga y ámalos y ayúdalos a desarrollarlos como un entrenador. Pero tienes que saber que hay muchos niños que no van a tener la inteligencia que tú querías que tuviera,
en el área que tú querías que tuviera, que a lo mejor van a tardar muchos años en leer o escribir y que no necesariamente hay que analizar cada caso en particular. Hay casos que sí necesitan una ayuda profesional, pero no siempre necesitan ayuda profesional. Hay veces simplemente necesitan que el papá se siente con mucha paciencia. Muchas veces lo que más necesitan y lo que menos tienen los papás es paciencia para enseñarles a sus hijos. Y es la capacidad de sentarte y de escuchar y de permitir que el niño repita 400 veces lo mismo y que tú estés ahí para escucharlo repetir 400 veces lo mismo. Esa capacidad es muy complicada de adquirir, pero se puede adquirir cuando tú entiendes que tu hijo realmente es lo más importante y que este tiempo que tú estás haciendo es un tiempo de inversión. Entonces no te va a costar tanto. Vas a sentarte con él o ella y vas a estar tratando de hacer que lea y se va a equivocar y va a volver a intentarlo entonces ese es el punto. El punto es que tú puedas ayudarlo a que pueda crecer dentro de sus propios límites con el tiempo necesario. Todos, y es que esto empieza con uno mismo, porque somos así también con nosotros. Cuando nosotros no entendemos algo, no sé, estamos en una clase y no entendimos nada y nos damos latigazos a nosotros en la espalda, decimos, ya, soy un tonto, no entiendo nada y tenemos poca paciencia y empezamos con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Lo mismo. Cuando ellos no entienden, es que eres tonto. Es que no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Ya te expliqué esto 3000 veces. No entiendes. Ahora, si no están poniendo atención, si están distraídos y así, es otra cosa. Ahí puede ser que tengas permitido regañarlos de manera amorosa y como vamos a ver más adelante, pero cuando están poniendo atención y su capacidad intelectual no funciona, en ese momento para comprender las cosas de una manera, tú puedes intentar de otra manera y de otra manera y tener paciencia. La lectura, yo con mi hija muchas veces me he tenido que regresar otra vez al principio. ¿Por qué? Porque pues vamos a un punto donde ella le cuesta trabajo y yo no puedo exigirle que lo haga en este momento porque no es su manera. Y es un principio. Todo lo que estamos diciendo está incluido en el versículo en Mishle muy famoso que dice Hanohana al pidarko. Dice, educa al niño de acuerdo a su camino. Ahora, ¿qué significa el pidarco, su camino? Al pidarco no significa tu camino. Entonces, si tu niño va a entender en 400 veces y yo quiero que entienda en 100, ¿estoy yendo de acuerdo a mi camino o de acuerdo a su camino? Pues estoy yendo de acuerdo a mi camino. Entonces yo tengo que entender que el camino de mi hijo es 400 veces, o que yo tengo que entender que yo lo entendí de una manera, pero mi hijo lo va a entender de otra manera diferente y tengo que utilizar otros métodos para que él pueda entender. Y eso es fundamental para comprender que una persona tiene que tener paciencia con sus hijos cuando están aprendiendo y con uno mismo. Entender que uno mismo también no necesariamente no tiene que entender las cosas a la primera, sino que tiene que buscar comprender las cosas correctamente. Entonces, ese es un punto muy importante. Entonces, cuando decimos Hanohanar al Pidarko, cuando decimos educa el camino, educa al niño de acuerdo a su camino, es así cuando sea grande, no se va a apartar de él. Pero si tú tratas de educarlo a tu propio camino, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber esas situaciones negativas. Yo he visto muchos padres tratando de enseñarle a sus niños, no sé, estudiando con sus niños Torah, y que no entienden, los papás se esperan, y entonces se vuelve un ambiente muy negativo, un ambiente de que el niño percibe el sentimiento negativo que tiene su papá. Y entonces ya todo el ambiente es un ambiente negativo, de negatividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el niño se va a bloquear más aún, va a estar más bloqueado, ya no va a estar concentrado en lo que estoy aprendiendo ahorita, voy a estar concentrado en la negatividad que hay en el ambiente y eso es un problema muy grande. Eso es nuevamente lo que dijimos antes, se vuelve un sentimiento negativo en la misma acción, que cuando hacemos una acción constantemente con un sentimiento, ese sentimiento se va a influir en las acciones y siempre voy a tener sentimiento presente cuando haga la acción, ya sea positivo o negativo. Si tengo un sentimiento negativo siempre que leo Torah, entonces voy a tener un sentimiento negativo acerca de la Torah. Si tengo un sentimiento negativo positivo acerca de la Torah, entonces siempre que estudie Torah voy a tener un sentimiento positivo, ¿ok? Y hay muchos detalles al respecto, porque existe la posibilidad de poder obligar al niño a estudiar algo, aunque no quiera, pero hay que entender cómo hacerlo, hay que hacerlo de manera inteligente, hay que poder sentir al niño, poder entender al niño. No siempre es que todo tiene que ser a través de chistes, sino hay veces que puede ser con seriedad y vamos a sentarnos y acostumbrarlo y que el niño esté acostumbrado simplemente a sentarse y a repetir el estudio de la Torah es algo que se puede hacer, pero eso será a lo mejor para otro momento. Ahorita nos vamos a concentrar en continuar con esto. Entonces,
dijimos, primer punto es, no hagas nada por ellos, que ellos pueden hacer por sí mismos. Segundo punto, dijimos, es, trata de ser un entrenador, no un gerente. Un entrenador es alguien que anima, que motiva, que busca siempre ayudarlo a tomar las mejores decisiones, pero que entiende que la decisión última es del niño y no es tuya, bajo un límite, obviamente. Y tercero que dijimos ahorita es, entiende que cada persona tiene sus propios métodos, sus propios caminos, sus propios tiempos, y por lo tanto no puedes forzarlo a que vaya a un tiempo diferente al suyo. Necesitas ir de acuerdo a su camino, no de acuerdo a tu camino, ¿no? Al pidarco es de acuerdo al camino del niño, no de acuerdo a tu propio camino. Y por último, cuando les hables, sé firme, amoroso y de manera corta o corto. No tienes, la mayoría de los papás cometen un error muy grande. Cuando van a regañar a sus niños o van a llamarles la atención, empiezan a darles un sermón. Y es que te he dicho que tienes que ser así, que no puedes estar, vamos a tratar de pensar en una idea, que no puedes estar jugando mientras estás comiendo porque es peligroso y que no sé, y empiezan a darles un sermón, un sermón, un sermón, un sermón, y el niño, ¿qué crees que pasó con él? ¿Qué crees que pasó con su atención? Se fue. ¿Y qué es lo que simplemente que lograste? Lograste un sentimiento de ya no quiero escuchar, ya. Y muchos niños lo expresan físicamente, dicen ya no quiero, ya no voy a escuchar. A veces tapan hasta los oídos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños rechazan cuando les hablas demasiado. Los niños necesitas un lenguaje muy simple, muy corto y muy amoroso. Si están haciendo algo que no quieres hacer, a veces simplemente basta con, como lo llaman en Montessori, es puntos de atención. O sea, simplemente lleva su atención nuevamente al punto que quieres trabajar. No le dices, te he dicho 1000 veces que no te sientes así porque te vas a dañar los pies. No, le dices, me muestras cómo nos sentamos correctamente, y el niño solito entiende que se tiene que sentar correctamente. Y es más fácil y ya, se acabó la tensión. Y tú dices, es que ya se lo he repetido 1000 veces. Ni modo, es parte del niño. Tienes que repetírselo 1000 veces. Y a lo mejor lo que podrías hacer en otra ocasión, no en esa ocasión, pero en otra ocasión, en un momento de alegría, en un momento bonito, le puedes tratar de explicar, le puedes mostrar una imagen de los pies y le puedes decir, mira, cuando tú te sientas mal, este huesito hace esto. Y si tú haces esto con los huesos muy seguido, entonces lo que va a pasar es que ese hueso se va a deformar y después para poder arreglarlo va a ser muy difícil. Entonces, si tú le explicas al niño, bueno, es que tienes que lavarte los dientes bien porque tienes gérmenes, los gérmenes producen caries, las caries. Entonces, si tú en un momento diferente, no al momento de la tensión, pero en un momento diferente, tú le explicas al niño las razones que hay detrás de las cosas que tiene que hacer, el niño lo va a tomar mucho mejor la acción que va a hacer. En el momento de la tensión, tú solamente tienes que decirle, recuerda cómo nos lavamos los dientes, recuerda que hay que hacer así, hablar corto, decir las menos palabras posibles con la mayor firmeza y claridad posible, que no haya cosas de, es que creo que deberías de... No, al punto, ¿cómo nos sentamos? Hay que sentarse correctamente, por favor. Ya, no tienes que decir absolutamente nada más, no tienes que darles un sermón. ¿Por qué? Porque los niños no les gusta a los niños eso. Hay que acostumbrarnos. A los papás nos encanta dar sermones. Nos encanta darles una carta leída de cómo tienes que portarte. No. Puntos firmes, amorosos y sencillos, sin críticas. Nos encanta criticar también y hay que evitarlo. Hay que evitar las críticas. Las críticas destruyen a la gente, tanto adultos como niños. Entonces tenemos que buscar no criticar a nuestros niños. Entonces eso es... por último, no sé cuánto tiempo más había, pero ya mejor, no sé cómo estaba, entonces mejor así lo dejamos ahí, que es, repetimos, todo está detrás del principio del versículo que dice, Hano Hanar al Pidarco, tienes que educar al niño de acuerdo a su camino, y tienes que ver cuál es su camino, y tienes que buscar de acuerdo a los métodos que él necesita. No hagas nada por ellos que ellos pueden hacer por sí mismos. Busca su independencia, genera independencia en ellos, trata de lanzarlos y tú cierra los ojos, obviamente en un lugar seguro, porque a veces estamos demasiado preocupados. Antes los parques eran solamente niños, casi no había padres en los parques. Hoy en día, por cada niño, a veces ves 1 o 2 padres y están ahí, no están sentados en las banquitas alrededor, están en los jueguitos, están en los juegos viendo qué están haciendo los niños y hay una sobreprotección muy grande en un lugar. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a mucha información negativa. Sin embargo, deben saber que vivimos en la generación más segura en la que podríamos estar viviendo.
O sea, si comparamos la cantidad de personas que tenemos con la cantidad de asesinatos, la cantidad de todo eso que hay, vivimos en una generación muy segura. Obviamente cada lugar es diferente, pero pueden confiar en que si están en el parque y en la banquita y pueden ver a sus hijos de lejos, no necesitan estar ahí cerca de ellos y se lastiman no se raspan o así, es normal. Eso también nos pasó a nosotros de niños y eso nos ayudó a aprender muchas cosas. Entonces, no tienes que ser un gerente, estando sobre los niños todo el tiempo, te sea un entrenador, motívalos desde lejos, ayúdalos a tomar sus decisiones, ayúdalos a generar su independencia. Porque tu propósito como padre es ayudarlos a, cuando no estén contigo, a generar los hábitos y aprender las cosas necesarias que van a necesitar cuando ellos estén solos. Entonces es muy importante ayudarlos a que puedan estar solos desde que son niños, que puedan tomar decisiones básicas, como qué me voy a poner basado en 2 decisiones que yo le puse. Entre van creciendo más, ya les puedo tomar la decisión completamente a ellos, que ellos tomen la decisión de qué van a ponerse. Y así, con diferentes ocasiones. Entonces, por otro lado, tercer punto es cada uno tiene su camino, hay que ser pacientes con nosotros mismos, con los demás, en sus capacidades de aprendizajes. Y cuarto, sé firme, amoroso y corto. Palabras, pocas palabras, firmes, pero con amor, sin crítica. Entonces, eso sería todo de mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, podemos pasar a lo siguiente. ¿Alguien tendría alguna pregunta en relación a lo que comentó el More Aaron David? ¿No? Ok. Parece por el momento no. Bueno, entonces seguimos con el siguiente punto. El punto en el que voy a hablar. Muy bien, me toca hablar un poquito más de neurociencias, pero solamente voy a hablar de un solo punto. Algo que se descubrió durante este desarrollo de investigación es que tenemos algo que se llama neuronas espejo. ¿Qué quiere decir neuronas espejo? Que cuando nos encontramos con alguien, su estado anímico, por default, lo vamos a imitar. Imagínate, te encuentras a alguien alegre, entonces inmediatamente su alegría va a influir en mí. Pero por el lado contrario, cuando encontramos a alguien enojado, molesto, serio, básicamente, apártate de mi camino, mandando un mensaje que va a transmitir su estado anímico, ¿sí? De una manera negativa. Ahora, en relación a esto, hay 3 tipos de vínculos. El más básico, el vínculo que tenemos es un vínculo emocional. Después tenemos un vínculo cognitivo a nivel pensamiento. Es sorprendente, pero los que estamos aquí compartimos cosas, tanto emocionales como cognitivas. Por una razón nos llevamos bien, ¿vale? Y también hay una conexión a nivel espiritual, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahorita nada más vamos a hablar de la parte emocional. Ahora, la mejor forma en la que aprenden nuestros hijos y un niño es cuando tiene una emoción positiva, cuando está alegre, cuando está feliz. Entonces, imagínate que levantas por la mañana a tu pequeño y le dices, órale, Sadik, es momento de darle con todo, servir a Shem con toda tu fuerza. Claro, mucho va a depender, ¿no? Si lo levantas de una manera positiva, una emoción positiva, o de pronto el cobijazo, ¿no? Levántate porque ya es tarde. Entonces, por default ya te empieza a rechazar, ¿no? Espérate, no. Va a empezar a rechazar lo que le estamos ofreciendo. Ahora, esa parte emocional juega un factor emocional en el aprendizaje y sobre todo en la conducta, ¿sí? La seguridad que nosotros le demos a nuestros hijos y a nuestros niños en la comunidad va a ser un elemento fundamental para el desarrollo de su vida, ¿sí? Es sorprendente. Las emociones que tú tienes durante el día, créeme, te entiendo, estuvieron cargadas de sube, baja, de pronto dices, ahora sí hago el negocio, hoy no, ya no vendí lo que esperaba, ya no logré mi objetivo, ya no logré mi proyecto, etcétera. Ahora, tienes que regresar a casa. ¿Y cómo vas a encontrar o de qué manera te vas a presentar con tu familia? ¿Sí? Algunos también te dicen antes de entrar a la puerta de tu casa, sacúdete esas emociones, ¿no? Replantéate cómo vas a entrar ahora y cómo vas a pararte frente a tu esposa y frente a tus hijos. ¿Sí? Escuché una historia que me llamó mucho la atención
Y de pronto este jajam, cada vez que llegaba de su casa, claro, después de escuchar a la comunidad, aquí y allá, la cabeza de pronto, llegaba, ¿qué hacía? Antes de entrar, le daba una vuelta a la manzana. Caminaba, bajaba de su coche y caminaba, le daba una vuelta, y ¿qué hacía? Ahora sí entraba. Se había relajado. Entonces, cuando encontraba a su esposa y a sus pequeños, su actitud, su emoción cambiaba. Entonces, era un momento de alegría, era algo positivo para ellos. Ahora, en este sentido, algo que debemos de promover es el desarrollo integral, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, juego, cuidado, salud y protección. Para ello es importante que las familias, los morir y las comunidades se involucren activamente en su educación y bienestar. ¿A qué me refiero? A que de pronto, no digamos, el moré lo puede arreglar. Sí, ponemos un porcentaje. El rap, de que lo arregla, lo arregla. ¿Sí? Tiene la varita mágica, como decimos. De que lo arregla, arregla. No, estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando en equipo, estamos construyéndonos, ¿sí? Y mucho va a depender de nuestro estado anímico en primera instancia. Ahora, este vínculo emocional es sorprendente, porque no nada más le da seguridad a nuestros hijos. En la medida que se va trabajando, se va construyendo, le da estabilidad ¿a quién? A la familia. Y sigues trabajando con ello, le va dando estabilidad a la comunidad. ¿Sí? Y de pronto es fascinante porque ¿a quién te quieres encontrar en la calle? Aquel que te hace sentir bien. ¿Sí o no? De pronto dice, señor, Sari, el Jajam, el Gabay. ¿Por qué? Porque tú sientes que en el momento en que te los encuentras, ¿qué van a hacer? Su abrazo y su saludo va a ser, va a afectarte de una manera positiva que dices, sí voy para adelante, quiero, ¿sí? Vamos. Ahora, esta es una bella forma de influenciar, ¿sí? En nuestra familia y entre nosotros, trabajar nuestro estado anímico. Pero para ello siempre, ¿sí? Es importante hacer una introspección. ¿Cómo me siento? Es sorprendente. A veces no sabemos definir nuestro estado anímico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Es una respuesta generalizada. Es más, es una respuesta ya preestablecida, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Y no hay más. ¿Ok? De pronto, ese estar bien requiere a lo mejor de un apoyo. A lo mejor requiere de que alguien te escuche. A lo mejor requiere de que de pronto alguien te sonríe y te diga, sí, adelante, vamos a darle con todo. Sí puedes. A veces no necesitamos un discurso, simplemente basta él, sí puedes. Los mejores detectives para ellos son nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hijos, aunque les digamos todo está bien, ellos dicen algo no está bien. ¿Sí? Nos observan. Aunque les digamos no pasa nada, dicen no, sí pasa algo. ¿Sí? Ahora, para concluir, lo que me gustaría transmitirles en este momento es que cada vez que estemos con nuestros niños, claro, no vamos a transmitir la información que traemos, no, sino antes de entrar en contacto con ellos, de verlos, de sentarnos un momento por la noche después de un largo día de trabajo, o en el día, a lo mejor de pronto tuvimos la oportunidad de comer en casa, sentarnos con ellos, trabajar, darnos unos segundos, y decir, ok, ¿sí? A lo mejor este enojo, a lo mejor esta tristeza o esta frustración que tengo debe quedar afuera. Y es momento de mostrar un rostro diferente en el hogar. Claro, algo biológico pasa. Ellos van a tratar de imitar nuestro estado anímico. ¿Sí? Hace años un jaján me dijo, dice, siempre tienes que hacer que, dice, antes de que tus hijos vean afuera y busquen al superhéroe, ¿sí? Para imitarlo, tú tienes que ser ese superhéroe. Tienes que superar a Superman, tienes que superar a Spider-Man y todos los que existan. ¿Por qué? Porque precisamente ese es tu trabajo, ¿sí? Ser el pilar en tu hogar, ¿sí? En tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Entonces, qué bello, porque precisamente esos son los valores de la Torah. Cuando nosotros
logramos transmitir, ¿sí? Cuando nosotros logramos transmitir aquello que nos enamoró de una manera positiva y no imponiendo. Ahora tienes que estudiar esto, ahora vas a hacer un jajam, ahora esto, ahora el otro. No. Ellos mismos se tienen que enamorar de lo que tú amas. Ellos mismos se tienen que enamorar de lo que te gusta hacer. ¿Te gusta hacer tefilá? ¿Quién crees que es el mejor modelo? Eres tú. ¿Te gusta estudiar Torah? ¿Quién es el mejor modelo? Eres tú. ¿Te gusta tratar bien? ¿Que te gusta que te traten? ¿Quién es el mejor modelo? Eres tú. ¿Vale? Nosotros somos el mejor modelo para nuestros hijos. Ese es el vínculo inmediato, un vínculo emocional. Besrat Hashem, cuando tengamos la oportunidad de hablar, nuevamente abordar estos temas en el taller, vamos a hablar lo que es el vínculo cognitivo, de cómo nuestros pensamientos, nuestras ideas tienen una fuerte influencia en nuestra familia, en los demás. Y otro vínculo que hay, el espiritual. Cuando nosotros trabajamos y estamos dispuestos a crecer y a mejorar, nuestros hijos van detrás de nosotros. Muy bien. Hasako Baruch, muchas gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo y conocimiento y la sabiduría del Moré Aaron David. También, sobre todo, con la presencia de nuestro Jajam. Y para cerrar, si no hay preguntas, o si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento pueden hacerla. Le daría ya para finalizar el cierre a nuestro Jajam Rav Moshe Rosen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, adelante, Sadik. Con respecto a las buenas espejos y el estado anímico del niño, con base al estado anímico que tiene, va a cambiar como su nivel de aprendizaje, ¿no? Sí. Digamos, de un nivel estándar intermedio, de no manera triste, y luego un lugar triste, luego uno que es con mucho ánimo, ¿qué porcentaje de aprendizaje aumenta? Ok, muy bien. El cerebro, la emoción, una emoción es similar a la nutrición en el niño. Un niño que sufre maltrato en el hogar, literalmente su cerebro no se desarrolla como debería conforme la edad. Ahora, ¿qué pasa? De pronto tenemos ese juego. Estuvo cargado de emociones negativas y tuvo la oportunidad de que mejoraran las cosas en el hogar. Ya por default hay un detalle, ¿sí? Algo que si no se transformó en un trauma, ¿sí? A lo mejor hay algo que condicionó el desarrollo a nivel cerebro. Todo depende de la edad, ¿eh? Mucho va a depender de la edad y del contexto. Ahora, sí, si nosotros logramos inyectarle, supongamos, vamos a inyectarle la alegría o la felicidad que necesita el niño, es sorprendente nuestro cerebro. Hay algo que se llama neuroplasticidad. Se ha descubierto que se puede regenerar una neurona. Hay que saberla estimular. Y no importa la edad. No importa la edad. Anteriormente se creía que una neurona cuando moría, se murió. Aguas, no se te vaya a caer el niño, ¿no? No sé, que se mueran unas cuantas neuronas y de pronto, pobrecito. O ya de adulto, ¿no? Aguas, ¿no? Hay que cuidarlo, las neuronas, ¿no? Hoy se ha comprobado algo diferente. Que si tú sabes estimular las neuronas aprendiendo algo, Hasako Baruch, que tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas todos los días. ¿Sí? Si tú aprendes algo todos los días, algo nuevo, desarrollas una habilidad. ¿Sí? Todos los días. Otro factor es la música. ¿Sí? La música también hace su parte positiva en el desarrollo del cerebro. Y pues, las artes, también hay algo que se llama arteterapia, que es algo que, por ejemplo, durante los últimos años he trabajado con chicos con problemas de aprendizaje y al final, o sea, ha habido resultados, pero no es un trabajo sencillo. O sea, es un trabajo que se lleva, ¿sí? Requiere constancia. Y de pronto sí se puede lograr restablecer lo que se pudo haber dañado, pero sí necesitamos de tiempo y de la estimulación adecuada.
hermanos de los estudiantes llevan conocidos, ¿cómo hacen para actualizar toda eso? Que facilitan los inicios y todas las decisiones que llevan ganado. Muy bien. Eso fue la decisión. Ese es trabajo personal. Trabajo personal. Hay una bella historia que recuerdo que llegaron a consultar con un jajam, una pareja joven, y dijo, queremos un consejo para nuestro hijo que viene en camino. ¿Y qué les contesta el jajam? Se tardaron 20 años, ¿no? O sea, tenían que haber venido desde años atrás, ¿no? Sus padres básicamente tenían que haber venido. Ahora, sí hay formas. Eso ya entra en la parte de la terapia. Eso ya entra en la parte de lo que vendría siendo con un especialista. Algo que escuché del Rav Harmony, contó esta historia rápidamente para ir cerrando, por los que se tienen que retirar, ¿vale? Rav Harmony cuenta una historia, también es terapeuta en Israel, y cuenta una historia muy interesante. De pronto llegó alguien que tenía problemas de ansiedad y tristeza, ¿sí? Depresión. Y ya tenía sus 40 años. Cuando llegó a terapia, pasó lo siguiente. Lo empezó un hombre exitoso, estudio, había alcanzado logros, y de pronto no se explicaba el jajam cómo es que andaba triste y deprimido. ¿Cómo es que anda triste y deprimido? Muy bien. Cuando después de que avanzaron las terapias, dijo, bueno, ahora toca preguntar sobre el papá y la mamá, ¿sí? Pero cuéntame de tu papá, le preguntó el jajam a este hombre. Ah, mi papá, sí, mi papá sufrió aquí, pero algo que llamó la atención es que el papá era reservista en la guerra de Yom Kippur y precisamente lo agarraron, ¿sí? Y no le fue bien cuando el ejército contrario lo agarró, ¿sí? No le fue nada bien. Siguió andando y una de esas se le ocurrió preguntarle la edad en que el papá había sufrido esa situación. Oye, ¿tú sabes qué edad tu papá fue secuestrado cuando fue lo de la guerra? Dice 26 años. Le llamó mucho la atención. 26 años y a los 26 años volvió ¿sí? En el hijo despertó esa ansiedad, ese dolor, esa tristeza. Hay algo que se llama epigenética. Hay conductas y emociones preestablecidas que tienen un fuerte impacto genético que se codifican y se transmiten a las siguientes generaciones. Ahora sí, ¿a quién le pasaron ¿cómo se le llama cuando te pasan la banderilla? La estafeta para trabajar eso que quedó pendiente, el hijo, o los hijos, o la hija. Sí. Entonces, uno no quiere causarle daño a propósito a los hijos, pero hay cuestiones que uno tiene que, si uno sabe, si te das cuenta ahorita que tienes algo que trabajar, ¿sí? Empiézalo a trabajar. Hay cosas que ni siquiera sabemos que tenemos que trabajar, pero va a llegar un momento en que va a llegar un detonante y te va a decir, esta conducta no es adecuada. ¿Vale? Muy bien. Bueno, precisamente para este es el taller, para que vayamos ahondando y desarrollando preguntas. Y Baruch Hashem que contamos con nuestro Jajam, Ramoshe, con el More Aaron David y con, bueno, yo digo servidor, ¿vale? Muy bien, ¿alguien tiene preguntas en casita? Las preguntas que se hicieron fueron aquí en presenciales. ¿Alguien más tiene preguntas en casa? ¿No? Muy bien, pues vamos a dar cierre y les agradezco mucho su participación. Así que, Jajam, No hay mucho lo que pueda yo decir. Asahu Baruch, Amarón, Ham Shmuel, hacen ustedes una labor increíble. Gracias a ustedes al Altísimo porque tenemos gente que tiene esa pasión por educar a nuestros hijos. Ahora nos corresponde hacer nuestra parte. Hazbe Shalom, que digamos, bueno, y se le encargo a More Aarón y a todo su culpa. No, en verdad nos toca a nosotros mejorar. Gracias a Hashem por tener tan buenas herramientas. Valoremos a nuestros morim. Cuando hagamos la tefilá, pidamos por nuestro morim que tengan estabilidad, que ellos mismos tengan la oportunidad de crecer para poder seguir enseñando a nuestros hijos. Hazaku Baruch, Samarón, Shmuel. Buenas noches. Gracias a todos. buenas noches, todo lo bueno, Berajá, Berajá.
Acabó el código.